Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal, a este espacio de teología libre. Y pues vámonos directo, ¿sale? Vamos a empezar nuestro estudio, nuestro análisis de la Biblia desde el primer versículo de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Un versículo que quizás tú ya has leído en varias ocasiones, quizás lo tengas memorizado. Muy sencillo. Y es así, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una de las preguntas que surgen cuando queremos adentrarnos al estudio de la Biblia, cuando queremos comprender la escritura, es esta pregunta que nos topamos. ¿Y cuándo fueron formadas o creadas las aguas? ¿Cuándo fueron creados los mares? Porque al seguir leyendo Génesis capítulo 1 nos vamos al versículo 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ojo, allí encontramos las aguas. La pregunta que surge es, ¿y cuándo fueron formadas las aguas? Porque según Génesis capítulo 1, versículo 1, pues lo que Dios crea en el principio fueron los cielos y la tierra. Ahora, eh, cuando nos adentramos un poco más en el estudio de la Biblia y nos vamos, por ejemplo, al hebreo, porque has de saber que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, no fue escrita en latín, no fue escrita en inglés, ni en francés, ni en otro idioma, ni en español, sino fue escrita en hebreo. Y el hebreo es un idioma muy antiguo, de hace miles de años. Se cree que la Biblia, que este escrito, Génesis, fue escrito aproximadamente hace 3500 años. Entonces estamos hablando de un idioma muy antiguo y cuando nosotros nos adentramos un poco para estudiar el idioma original, pues nos encontramos con secretos, con tesoros pues muy importantes. Y uno de ellos es en la palabra cielos. Génesis 1.1. Y en el principio creó Dios los cielos y luego dice y la tierra. Esta palabra cielos en el hebreo es la palabra hebrea shamayim. Shamayim. Y esta es una palabra compuesta. Comúnmente se ha traducido generalmente como cielos. En todas las versiones durante todo el tiempo se ha traducido siempre como cielos. Pero esta palabra shamayin es una palabra compuesta. Para empezar, esta palabra, la primera expresión es la palabra sham. Esta expresión es una expresión en hebreo que significa como mira allá, ve allá. O sea, nos llama la atención para mirar hacia X dirección, ver hacia allá. Esa es la primera expresión, la primera parte de la palabra. Luego la segunda parte de la palabra magin, significa aguas, significa mares. Entonces, una manera literal de traducir esta palabra debería ser las aguas de allá, las aguas de allá, o sea, mira allá a las aguas, ¿sale? Entonces, si eso lo trasladamos a la traducción de la Biblia, tenemos entonces que la palabra de Génesis capítulo 1, versículo 1 es, en el principio creó Dios las aguas, los mares y la tierra. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Que se ha traducido mal esta palabra? ¿Que está mal esta traducción? No necesariamente. No, porque debemos entender que cuando fue escrita la Biblia, era otra cosmovisión. La gente tenía otro entendimiento, no tenía ni el conocimiento científico que se tiene hoy. Nuestros conceptos eran completamente diferentes. La cosmovisión que ellos tenían de la vida, de la naturaleza, era completamente diferente. Los hebreos antiguos consideraban que allá arriba había agua, que había mar. ¿Por qué? Porque bueno, cuando ellos tenían lluvia, cuando les llovía, y sobre todo hablamos, por ejemplo, de torrenciales de agua, pues ellos pensaban en su imaginación, era que alguna compuerta del cielo se abría y entonces caía agua del cielo. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, más adelante cuando dice que Dios separa las aguas de arriba de las de abajo. En el pasaje de Noé cuando dice que Dios abre las fuentes de las aguas y todo esto. O por ejemplo Malaquías cuando habla que abriré las ventanas de los cielos, etc. Porque en la mentalidad, en la cosmología del pueblo hebreo antiguo, ellos veían que la tierra, creían que la tierra estaba cubierta por un domo, por una cobertura que
allá atrás de esa cobertura o arriba de esa cobertura lo que había era un océano, eran mares de allá arriba. Entonces, para ellos cielos y mares eran sinónimos. Nuestra cosmovisión actual es diferente. Para nosotros cielos son las nubes, la atmósfera, y arriba de la atmósfera las galaxias, las estrellas, el universo, y arriba de esto el cielo de Dios, el tercer cielo, que se llama. Y eso es lo que nos han enseñado. Que cuando la Biblia dice creó Dios los cielos, y se nos dice, se nos predica, se nos enseña en seminarios, etc., es que esos cielos se refieren al cielo de la atmósfera, al cielo del espacio exterior y al cielo de Dios. ¿Sale? Pero esa no era la mentalidad que tenían los hebreos. Para ellos cielo se refería a las aguas de allá. Por eso la palabra shamayim significa mares o aguas. ¿Sí? Pero eso era lo que ellos creían en ese entonces. Entonces había una correlación. Sin embargo, si esa palabra shamayim la traemos al presente y la traducimos, entonces nos damos cuenta que lo que está diciendo Génesis 1:1 es que Dios crea las aguas, los mares y la tierra. Es decir, que Génesis 1:1, ojo, no nos está hablando de la creación del universo, no nos está hablando de la creación de las estrellas, de las galaxias y todo esto, sino que se está enfocando en la creación de este planeta con su mar y con su tierra. Génesis 1:1 nos está hablando de la creación de nuestro planeta Tierra. Yo sé que por mucho tiempo se nos ha enseñado otra cosa. Sin embargo, si nos adentramos a Génesis 1:1, en el idioma original nos encontramos que Génesis 1:1 nos está hablando de la creación de nuestro planeta Tierra, no del universo, sino de nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿esto es coherente? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al estudiar Génesis 1:1, léelo tú, lee todo el capítulo, te vas a encontrar que todo el capítulo de Génesis 1 nos habla acerca de balances, de opuestos en equilibrio. Todo el capítulo 1, tú lo vas a leer, y todo el capítulo 1 nos habla de opuestos en equilibrio. Noche, día, tarde, mañana, aguas de arriba, aguas de abajo, tierra seca, aguas, macho, hembra, hombre, mujer, etc. Todo el capítulo 1 nos habla de estos opuestos en balance. Ahora, bajo este entendimiento, por eso me gustaría que primero leyeras todo el capítulo completo para que percibas la idea que te estoy dando. Bajo este entendimiento podemos ver que Génesis 1 nos manifiesta la voluntad o la manera en que Dios creó nuestra generación, nuestro planeta, esta creación, en opuestos en balanza. Y eso lo podemos ver desde la primera palabra o la primera letra de Génesis, que es la letra Bet. Génesis 1 empieza con la palabra Bereshit. Y la primera letra es la letra Bet. Y esta letra Bet tiene un valor numérico, porque también has de saber que las letras en hebreo no solamente eran consonantes, sino que también eran números. Y la letra Bet tiene el valor numérico de 2. ¿Sí? O sea, dos que pueden ser opuestos, pero que también pueden ser unión. Es decir, dos hacen una unión y de esa unión se produce algo más. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, de dos hace uno, y esa unidad crea vida, nacen hijos, nace nueva vida. Y todo el pasaje, todo el relato de Génesis es hermoso porque nos habla de estos opuestos, pero que son a la vez son una unidad, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido, podemos ver que, por ejemplo, cuando entendemos Génesis o Shamayim como cielo, pues el cielo no es el opuesto en equilibrio de la tierra. Ojo, ¿por qué? Porque en primer lugar la tierra, si lo comparamos con el universo, con otros planetas, con otras estrellas, la tierra es apenas una pizquita, es un granito a comparación del universo. O sea, somos una gota de agua en medio del océano. Somos una partícula.
Entonces no hay equilibrio ahí no hay equilibrio. Si la Tierra es el opuesto en equilibrio del cielo, pues no, simple y sencillamente no se puede, porque tan solo la Tierra es minúscula a comparación de un planeta como Júpiter, y mucho más minúsculo Júpiter a comparación del Sol, y el Sol es minúsculo a comparación de otras estrellas, y estas estrellas son minúsculas a comparación de las galaxias, y nuestra galaxia es minúscula a comparación de otras galaxias. Entonces nuestro tamaño realmente es nada a comparación del infinito. Entonces no hay una correlación, no hay un opuesto en equilibrio, mucho menos si pensamos que los cielos también se refiere a los cielos de Dios. Nada que ver. Sin embargo, las aguas con la tierra sí son un opuesto en equilibrio, son balances, son balanzas. Y de eso nos habla Génesis 1, de opuestos en balance, de dualidades, ¿sale? Entonces, espero que me esté explicando y solamente ya para concluir. Bueno, vamos a concluir o quiero concluir con este principio. Porque la idea o la intención no es solamente expresar algún tipo de conocimiento o de interpretación, sino de traer una enseñanza, una aplicación. Y bueno, la aplicación sería esta, que Génesis 1 nos habla acerca del modo de Dios, cómo trabaja, cómo crea, y es con balanzas. Todo el capítulo 1, desde Génesis 1 hasta el final, nos habla de balanzas. Desde la primera letra, la letra Bet, que significa dos y que nos habla de unión, de unidad, hasta el final del capítulo 1, todos son opuestos, son balanzas. Y esto quiere decir, amigo, hermano, que Dios, uno de los propósitos de Dios para nosotros es que nosotros tengamos equilibrio. Dios quiere que seamos seres balanceados. Uno de los problemas del ser humano es que no sabemos balancear nuestra vida. No sabemos tener equilibrio de los opuestos. Queremos que todo sea placer, queremos que todo sea triunfo, queremos que todo sea éxito, queremos que todo sea felicidad. Y rechazamos el dolor, rechazamos la escasez, rechazamos la pobreza, rechazamos la humildad. Sin embargo, el método de Dios es siempre trabajar con balanzas. En tu vida vas a tener momentos de placer, de dicha, de satisfacción, de éxito, pero también vas a tener momentos de fracaso, de dolor, de humillación. ¿Y todo esto es para qué? Todo esto es para lograr el balance en nuestra vida. Uno de los problemas del ser humano desde siempre y en la actualidad es que no tenemos equilibrio, no tenemos balanza. Entonces, el mensaje, creo yo, de Génesis 1 en todo el capítulo es que aprendamos el principio de los equilibrios, el principio de los opuestos, el principio de las balanzas, que seamos equilibrados. Y el ser equilibrados, amigo, hermano, quiere decir que vamos a poder tener gratitud tanto por la adversidad como por la bondad. Vamos a tener paz tanto en el éxito como en la escasez. Vamos a tener sobriedad cuando estamos arriba como cuando estamos abajo. ¿Por qué? Porque el equilibrio tiene que ver con la paz y la comunión con Dios. Y ese equilibrio tanto del opuesto positivo como lo opuesto negativo, cuando lo sabemos equilibrar, podemos tener también una comunión con Dios en el sentido espiritual. Entonces, espero que esta conclusión, este principio te sirva, te sea de bendición. Y pues muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de bendición. Dios te bendiga.